¿Qué piensan de la presentación, la segunda parte de la presentación antes del café? ¿Qué, qué- qué han pensado respecto a eso? Ay, Hay oye, algunos de ustedes muy concentrados escuchando. sí, mira, me gustaría decir, bueno, yo soy gestora nueva, entonces estoy recién viendo algunas cosas. Y en relación, por ejemplo, a la utilización de la entrevista motivacional, yo he observado que se les hace difícil el poder salir un poco de esta cultura de castigar, ¿ya? Y de sancionar frente a los deslices o las recaídas. Les cuesta, por ejemplo, preguntar en positivo, eh, y les cuesta tener un enfoque de fortalecer las competencias de los usuarios. Es como poder y Ujú. control, así, así no todos por supuesto, pero yo veo en general adolescentes con infracción y sin infracción. Entonces también Ujú. tienen esta postura paternalista, eh, las intervenciones con la familia son muy, en ocasiones, como sin objetivos claros. Eh, Así que me hace bastante sentido poder intentar, por lo menos, trabajar en el discurso, desde el discurso motivacional, para evitar ciertas situaciones que se están generando. Ujú. Bueno, lo importante es la metodología. Y esa es la invitación que les quiero hacer ahora. Voy a, entonces les quiero hacer una invitación. ¿Y cuál es la idea? Que podamos dividirnos en grupos, ¿cierto? Y bueno, de lo que a usted le hizo sentido esta presentación, ¿ya? Y tal como dijo Mitzi, habilidades de entrevista, porque lo que estamos hablando son habilidades de entrevista, ¿ya? Pero ojo, pero entrevista orientada por un marco conceptual, po. O sea, entrevistas orientadas por un modelo, no cualquier entrevista, pues. ¿Ah? Entonces, entonces los voy a asignar al azar, ¿ya? Y cuál es la idea de que cada grupo converse. ¿Ah? ¿Cuál sería, qué método elegirá o elegiría para el desarrollo de estas habilidades de entrevista? ¿Mm? Con profesionales de nivel de desarrollo 1 y 2. Como son las 11:37, podríamos tomarnos tranquilamente hasta las 12, media hora, un poquito más, 12:10, y después yo los llamo para que discutamos en un plenario. ¿Mm? ¿Entienden cuál es la tarea del grupo? ¿Mm? Es pensar en metodología para instalar estas competencias. ¿Mm? Claro, instalarla significa desarrollarla, pues, no. ¿Ah? Hernán, ¿quieres que te incluya dentro del grupo? ¿Participar en un grupo? Eh, Preferiría pasar, Mario, porque estoy tratando de responder unas cosas que me pidieron acá también. Entonces estaba Ya, como ya con una idea acá. voy a armar los grupos, ya voy a armar los grupos al azar, Hernán, entonces tú no entras nomás, ¿ya? Ya, Te vale. mantienes afuera, ¿ya? Entonces vamos a pausar la grabación hasta después, formamos los grupos, pausamos la grabación, ¿ah? Hasta después. Entonces vamos a formar sala para grupos pequeños, déjeme contar. Vamos a formar, son 11, con Hernán serían 12. Podríamos formar tres grupos de cuatro. ¿M? Tres grupos, ¿ya? Para que no queden tantos grupos y ya. Entonces, vamos a formar tres grupos, asignar automáticamente, creamos, y entonces ya están ordenados. Entonces, Hernán, tú no entras a tu grupo nomás, ya no te preocupes. ¿M? Eh, y ahora a la sala les va a llegar un mensaje. Acuérdense, les llega un mensaje, ustedes tienen que aceptar, ¿ya? Y ingresan a trabajar en el grupo. Ustedes ya han trabajado en grupo en estas temáticas pensando en metodología.
Recuerden que nombren a una persona que después dé cuenta de esto en el plenario y abro las salas. Ustedes van entrando a medida que reciben la invitación, van ingresando, ¿ya? Eso, exactamente. Gisela, tienes que aceptar la invitación. Eso. Falta Gisela que acepte la invitación. Parece que Gisela se quedó pegada. Sí, ya. Bueno, lo escuché trabajar, de que estaban ahí muy animados. Entonces, bueno, como hemos hecho otras oportunidades, ¿cierto? Compartamos en grupo un resumen de nuestra conversación y nuestras conclusiones, en cada grupo pequeño. No sé qué grupo quiere intervenir primero. Matías tuvo que conectarse de nuevo, se había desconectado. ¿Qué grupo quiere participar primero? No se apresuren, no se peleen en la puerta. Cualquiera, po. ¿Andrés? No, es que Andrés no está silenciado. Sí, sí, puedo leer lo que tendría que compartírmelo mi compañera, sí. Ya, te lo ¿Quieres mando que te entonces. compartan los? Vamos a ver de mí compartirte. Está en el chat, ¿No? Andrés, está en el chat. ¿En el chat? Pero Ah, ya, ya, no es ya, sí. No, está bien ahí, Mario. sí lo tiene, que como se desconectó. ¿No? Ya, mira, Mario, te voy a leer las cosas que anotó nuestra Profesor, compañera rápidamente, la reflexión que estábamos haciendo. Em, lo primero que nosotros como que nos centramos harto rato en que es crucial invitar a los equipos a la reflexión, ¿ya? Y cuando me refiero a la reflexión, hago alusión con el tema de querer revisar lo que están haciendo. Em, para que un grupo pueda crear una narrativa, debe aprender a dialogar, ¿cierto? De lo que hacen, de cómo lo hacen y de cuáles pudieran ser las dificultades. Por lo tanto, hay que construir un espacio de alianza y confianza que les permita, ¿cierto?, a los equipos analizar y reflexionar de sus propias prácticas, de lo que están haciendo. Es decir, que generen una reflexión de sus propias prácticas y de su quehacer profesional, promoviendo un sentido de pertenencia en los equipos. o sea, eso sería como construcción de un equipo de trabajo. Pero un equipo de trabajo Exacto. puede trabajar con tecnología del 1700 y puede usar arañas, potitos de mosca para curar los ursuelos, y otro puede usar octabióticos. Y han desarrollado un COPS, ¿ah? CORPS le dicen en la literatura, ¿cierto? Un espíritu de grupo. Entonces, estará el espíritu de grupo para poder implementar prácticas, digamos, yo creo que es un elemento importante que el equipo esté de acuerdo y esté dispuesto a incorporar tecnología. Pero yo creo que en la reflexión de un equipo tiene que haber una variable que te desasosiegue, como planteaba la otra vez, y que es la retroalimentación, po. Porque nadie va a hacer nada nuevo si siente que lo está haciendo bien, po. ¿Mm? Yo Hablábamos, no sé Mario, qué. de... Ah, perdón, no, dale. ¿Mm? ¿Te escuchamos? No, no, que Mitzi, hablábamos adelante. de... Hablábamos como el primer paso de generar también la alianza con los equipos para poder también incentivarlos, invitarlos a reflexionar respecto de sus brechas, de su quehacer, y desde allí ir planteándoles los desafíos a trabajar en esta dirección. Sí, yo creo que ese es como el primer paso del que hablábamos en el grupo. ¿Mm? El paso Hablábamos, porque previo. algunos colegas también hablaban de claro,
de las resistencias con las que se encuentran a veces, nos encontramos, ¿verdad?, con algunos equipos. Entonces, la importancia de no perdernos en la dirección de la instalación de la tecnología, de las metodologías que queremos trabajar con ellos, pero en una base fundada, digamos, de una alianza con ellos, con el equipo, para identificar y ayudarlos a reflexionar respecto de sus necesidades y ahí ir, digamos, hacia el trabajo, digamos, en el avance de la instalación de metodología. ¿Mm? Pablo quiere decir algo. El micrófono, Pablo. Perdón, perdón. Eso, gracias. Sí, nuestro equipo reflexionó sobre varias cosas y voy a tratar de como de, no notamos, pero creo que tengo los puntos en alguna parte de mi cabeza. Entonces, lo primero que discutíamos tenía que ver con poder diferenciar en dos grupos, por lo menos, las habilidades y competencias que son relevantes para poder aplicar y poder entender el estilo comunicacional en la entrevista motivacional, pero a su vez que tengan como una especie de diagrama de Venn con la aplicación de la ficha top. Diagrama de Venn, estas burbujitas que se ponen unas con otras y hay aspectos comunes. Entonces, cuando hablamos de eso, tendríamos que ser capaces de decir, necesitamos agrupar un conjunto de habilidades que quizás son más cualitativas, como por ejemplo la empatía, la escucha activa, y otras habilidades que quizás desde la observación sería difícil definir, y otro conjunto de elementos de competencias que tienen que ver con lo técnico, administrativo y cuantitativo respecto de plazos, formas, cantidad de tipos de preguntas, preguntas circulares, qué sé yo, eso es medible, eso es cuantificable. Entonces, una vez definidos estos dos grupos de competencias, hacerle una transferencia técnica al equipo en donde se le señale al equipo, mire, este es el estilo comunicacional que no es una técnica propiamente tal, es un estilo que impregna la interacción con el usuario a lo largo del proceso y que eventualmente también impregna la aplicación de instrumentos. Estas son las competencias que usted debería desarrollar que son más cualitativas y estas son las que son más cuantitativas y desde ahí desarrollar un plan de trabajo sistemático que ojalá nos lleve a la adquisición de alguna de esas herramientas, pudiendo evitar, por ejemplo, eh, surgió la idea, por ejemplo, de un role-playing, pero el role-playing a veces tiene esta relación asimétrica en donde los centros dicen el Senda me está evaluando. Sin embargo, hay formas de hacer role-playing que quizá podrían saltarse eso. Hay experiencias que podemos hacer con equipos más grandes, que hagan equipos entre ellos, que puedan poner en práctica estos tips, estas orientaciones y adquirir algunas herramientas que se puedan ir trabajando y uno ir metiendo la cuchara en esas interacciones para ir modelando un poquito estos aprendizajes. Sin embargo, hay que recordar lo siguiente, la adquisición de competencias toma meses, toma tiempo, demora 4 a 5 meses el pasar de una competencia a nivel 1 a nivel 2, de 2 a nivel 3, entonces también implica una especie de diagnóstico respecto de cuáles son las habilidades comunicacionales, cuáles son las habilidades de entrevistas de nuestros centros y por consecuencia hacia dónde vamos a ir. Por tanto, implícitamente debo yo tener claridad de eso antes de también empezar a proponer acciones. Eso, perdón si me extiendo mucho. Yo de acuerdo contigo y me parece a mí que si nos proponemos cierto, porque nosotros tenemos un problema en el Senda. Estamos constantemente y nos desgastamos haciendo entrevistas motivacionales. ¿Ya? Yo he aprendido, pero cualquier cantidad, po. La primera vez que participé en entrevista motivacional fue en el año 2004, es decir, hace 20 años atrás. ¿Ah? ¿Y cuál fue el texto que tuve en mi alcance? Ningún texto, sino que antiguamente encontré un sitio web donde aparecían ejemplificadas intervenciones y lecturas de Will Almirer antes que estuviera el sitio web de la Universidad de Nuevo México y todas esas cosas. Entonces, así comencé. Y estudiando y leyendo. Entonces, lo que yo personalmente he hecho, he estado al día. Entonces, yo, por ejemplo, cuando tengo que hablar o intervenir o demostrar entrevista motivacional, yo nunca uso las presentaciones antiguas, las hago de nuevo, ¿ya? Y tengo libros y he comprado libros y tengo literatura. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un libro, segunda edición del manual, que tiene que ver con habilidades de comunicación, pensándole en la entrevista motivacional, pues. Entonces, pero un libro no para hacerlo, uno lo puede hacer por su cuenta. Viene puro ejercicio. Oiga, ¿sabe qué? El objetivo de esto es tal cosa. Te ponen la frase. Ya, modifique esto, está en inglés por supuesto, modifique esto de modo que cumpla con este objetivo.
y como un libro, digamos, después vienen las respuestas correctas, o las respuestas en que más se asemejaría a lo correcto para que uno se... Entonces, tú trabajas y después te evalúas, trabajas y te evalúas. Entonces, la idea es progresivo. Entonces, Pablo, existen instrumentos, por ejemplo, hay un instrumento para retroalimentar a las personas en entrevista motivacional que se llama escala de retroalimentación de la entrevista motivacional, ¿ya? Es una escala que yo descubrí el año 2009, lo usamos en el convenio de Santa María en el 2010, mi traducción, y después salió publicada una traducción en español que es la misma, idéntica a la que hice yo. Entonces, pero para hacer eso, aplicar esa escala, tenéis que a la persona verla actuar con un usuario real o una entrevista simulada. Y después tú, ¿qué es lo que hace? ¿Cierto? Lo retroalimenta. Entonces hay una puntuación. Hay una puntuación que tiene que ver con el espíritu y con las técnicas. Y después le entrega a la persona el informe y informe qué cosas están muy buenas y cuáles podrías mejorar y cómo podrías mejorarlas. Esa es una. Y nosotros hay, en el instituto en Santiago, el Milton Erickson en Santiago, yo soy director académico, nosotros importamos, o perdón, adaptamos un legado que dejó la Universidad de Salamanca en Los Ángeles. En Los Ángeles se hizo en los años 2000 un proyecto en el cual se decidió capacitar a a los psicólogos y trabajadores sociales de atención primaria en un enfoque basado en competencia. ¿Cuál eligieron? Enfoque centrado en soluciones. ¿Quién vino a Chile? Mark Bellebach. ¿Quién es Mark Bellebach? Un doctor de psicología de origen alemán que trabaja y se desempeña en Estados Unidos, perdón, en España, y dirigía el mejor magíster, ¿ah?, en terapia sistémica de tipo corta estratégico. Antes estaba en Salamanca, ahora está en otra universidad. Ellos han desarrollado instrumentos. Entonces, el equipo de él desarrolló un instrumento de retroalimentación de habilidades clínicas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Yo lo heredé porque he trabajado con equipos en Los Ángeles de salud mental, no de senda solamente. Heredé, conocí el documento, me lo entregaron, lo leí. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Definimos todos los indicadores y además construimos rúbricas. O sea, tenemos una pauta de observación de habilidades, definimos en otro documento anexo, describimos todo. ¿Qué es lo que es empatía? Comunicación empática. ¿Qué es lo que es? Ta, 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 ta. ¿Qué es lo que es esto? Ta, 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 ta. Y después, lo que se hizo, se generó con rúbrica una pauta de evaluación para colocar notas. Porque necesitamos colocar notas en las habilidades, en la supervisión clínica. Entonces, los estudiantes del instituto reciben esos instrumentos cuando se inician, ¿ya? Y el acuerdo es que tú quieres participar. De hecho, por ejemplo, en el programa actual, que lo dividimos en diplomado, en el diplomado actual, las personas participantes tienen que supervisar en forma individual 8 sesiones terapéuticas, donde en esas 8 sesiones terapéuticas tienen que grabarlas con la persona usuaria. Tienen que grabarlas, después tienen que comentarlas y después tienen que, para poder comentarlas, tienen que escucharse. Y después conmigo, el supervisor, vamos a volver a escuchar la grabación y van a recibir mi retroalimentación de las fortalezas y las debilidades. Y entonces les debes proponer estrategias para mejorar las debilidades. Ese es el modelo de supervisión, de supervisión centrada en competencia. Carlos Falender, ¿Mm?, que está hoy día de los más destacados. Entonces, si se fijan ahí, los estudiantes no aprenden teoría. De hecho, las clases no son grabadas. Porque cuando graba una clase, la gente no va a clase, ¿no? ¿Mm? No va a clase y después escucha la grabación, po. Pero no, po, porque ese curso, ese diplomado, el objetivo que tiene el desarrollo de competencias clínicas, po. Competencias clínicas básicas, competencias clínicas específicas. ¿Cuáles son las específicas? Tienen relación con ciertos enfoques. Ujú. Entonces, si vamos a fomentar porque si es por aprender teoría, te mando todos los resúmenes que quieras. Están. De hecho, matriz motivacional, el TIP 35, el nuevo, es espectacular. Está actualizado el 2019, tercera edición de entrevista motivacional.
El primer TIP 35 de 1999. Po. No, está actualizado, 2019, en inglés. Pero yo lo pasé por la Google, lo puse en el traductor de Google de documentos y que una traducción espectacularmente buena. Los que quieran me lo piden, no va a estar subiendo una traducción de Google, ¿cachai? A la plataforma. Los que quieran es tener ese texto, el TIP 35 actualizado al 2019, me escriben y se los mando. Al traducirse al castellano con el Google Machine que se llama, el traductor, aumentó el peso. Aumentó como 3 veces el peso, está como en 12 megas, pero pesaba como 4 megas originalmente. Entonces, textos existen. La cosa es que cómo usamos esa tecnología. ¿Mm? ¿Otro grupo quiere hacer algún aporte? Hasta el momento tenemos reflexión para que las personas se puedan percatar de sus debilidades y su fortaleza. Y segundo, que plantea Pablo, tenemos que tener estándares. Entonces, los estándares, ¿cierto?, son las que competencias se requieren. Entonces, hay instrumentos o podemos retroalimentar a los equipos a través de usando esa escala para retroalimentarlos respecto a las competencias. ¿Mm? Y luego tenemos que pensar entonces en las pautas de ejercicio. Tenemos que pensar, ¿cierto? Ya primero me evalúo las competencias, ya veo mi fortaleza y mis debilidades, veo cuán lejos estoy, ¿cierto? De no lo óptimo, sino que lo que se espera, estándar. Lo óptimo es para gente especial, ¿ah? Por si acaso. La gente que postule quiere lo óptimo, esa gente practica todas las semanas y estudia todas las semanas. Eso es lo óptimo. Pero ¿para qué vamos a ser óptimos? Seamos estándar, po, ¿no? Entonces, para ser estándar necesitamos practicar. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué textos vamos a usar o cuáles metodologías vamos a usar para que la gente practique? Eso es un buen desafío. Sabemos que la investigación muestra que las competencias, digamos, las charlas, los seminarios desarrollan solamente competencias teóricas, pero no habilidades. ¿Mm? La habilidad de usar el juicio clínico que es súper importante, no se aprende, se desarrolla a lo largo de una cierta cantidad de años. Yo entiendo por juicio clínico cómo yo puedo interpretar y tomar la marco conceptual y aplicarlo a un caso individual. Así entiendo yo el juicio clínico. Sí, Fernando, te escuchamos. Sí, conversábamos también en el grupo de que hace tiempo en otra pega yo había aprendido una técnica para entregar feedback poniendo atención a que sea una intervención que fomente la conducta deseada, entregue información y se mantenga respetuosa de ciertos principios claves como mantener o incrementar la autoestima de la persona que es evaluada. Entonces es un formato que es 100% apunta a elementos conductuales, objetivos, lo que la persona dijo o hizo, y está apuntada a la retroalimentación positiva, o sea, decirle qué fue lo que hizo o lo que dijo que estaba bien y a la retroalimentación para mejorar. Se elimina el concepto de negativo, digamos, y se le entrega información sobre qué aspecto podría hacer mejor, qué sería perfectible, etcétera. Y quedamos en que te lo podía mandar a ti para que tú Mándamelo lo a mí para evaluaras, vieras la revisarlo. pertinencia para Sí, lo entregarlo a revisamos, a los lo compañeros. pulimos. Sí, lo pulimos y lo subimos a la plataforma, Súper, en el eso. módulo 3. Ya, perfecto, gracias. Un gran aporte, Fernando. ¿Mm? ¿Otro comentario? ¿Sugerencia? ¿Alejandro? ¿Loreto? Sí, mira, nosotros, Mario, estábamos
pensando como en los niveles también de cada uno de los equipos, ¿no? Como que en eso nos quedamos como haciendo harta reflexión, tanto el nivel uno como el nivel 2, pero también conociendo ciertas condiciones que tienen los equipos que no hay que dejarlas como eh, dejarlas pasar. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que los equipos número uno tienen mucha rotación, por lo tanto, la transferencia de tecnología se hace mucho más compleja y muchas veces ocurre que el gestor de calidad va a hacer los procesos de asesoría y se encuentra con equipo nuevo. Entonces, es como un comenzar de nuevo versus equipos que son de nivel 2 que llevan mucha trayectoria y se hace bastante complejo a veces por ciertas características, obviamente, de cada uno de los profesionales el poder transferir ciertos como elementos, porque en el fondo te puede decir, mira, nosotros lo hacemos de esta forma. Entonces, ese transar en el fondo a veces se hace un poco más complejo. Habíamos pensado que en los niveles uno el trabajo debiera ser focalizar netamente en lo vincular con el trabajo con los usuarios y en los niveles 2 llevarlos a procesos más de reflexión para poder desde la vinculación, poder comenzar a trabajar en estrategias ya más bien motivacionales. Estaba pensando, como tú muy bien decías, desde el espíritu de la entrevista, ¿cierto? Y también la utilización de estrategias OAR, pero no olvidando lo que implica la planificación, la evocación, para trabajar con esos niveles. Pero dividimos básicamente con mi grupo de trabajo que estábamos acá reflexionando en que con los niveles unos hay que estar de alguna manera como fortaleciendo estrategias más bien básicas en el fondo para trabajar con los usuarios y en el 2 ver cómo lo están haciendo, como también lo decía Andrés, ¿no? Como reflexionar respecto de la práctica, ¿cierto? Y cómo lo está haciendo cada uno de los equipos. No sé si mi grupo quiere complementar, la Gisela o la Loreto. Sí, agregar solamente algo bien cortito que tiene que ver con que quizás en los equipos número uno, el trabajar la top, como decían, cada 3 meses, pudiese darles una estructura o una seguridad de trabajo y poder intervenir de una manera más consciente con los usuarios. Así como eso. Cuando estuvo Day, en Chile, y la reunión que tuvo con el área de tratamiento de Senda, no con con el centro de tratamiento general, él planteó, nos dijo, ¿sabes? Yo he observado que ustedes en Chile, porque escuchó, participó y qué sé yo, yo creo que ustedes en Chile han hecho algo que es, ustedes están ampliando los equipos profesionales y son multiprofesionales. Nosotros en Inglaterra venimos al revés. Nosotros los equipos profesionales muy grandes los íbamos achicando, hasta llegar a un gestor de caso. ¿Por qué? Porque nosotros financiamos, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud financian una serie de servicios de salud mental, pero no solamente servicios de salud mental, pues, financian servicios de salud mental, servicios de atención de salud física, odontología no financian. Por eso los ingleses vienen aquí a Chile a hacerse tratamientos dentales, pues son lejos más baratos que en Inglaterra. Pero tienen servicios vocacionales, o sea, orientación vocacional, capacitación, ubicación laboral, o sea, esta ONG o esta que recibe financiamiento estatal para entregar capacitación, tiene que además ubicarte laboralmente en el mercado. Lo contrario, chao. Entonces, en definitiva, tienes de atención en psiquiatría y está todo en red. Entonces, en el centro de tratamiento, lo que hacen, digamos, el gestor se preocupa de cuestiones que son claves. Entonces, lo que él planteaba era, a ver, pero ¿a quiénes vamos a poner entonces los puestos clave? Un puesto clave es enganche, evaluación inicial y enganche en el tratamiento. Ya pensemos. Entonces, dejemos a ese gestor de caso una persona súper hábil en entrevista motivacional. De acuerdo, ¿cierto? Si todos dijimos que sí. Pero ¿saben? Hay un problema, po, que después las personas usuarias no quieren que ese gestor de casos se haga cargo de todo el tratamiento. Porque resulta que confían tanto y sienten tanta confianza en esa persona que entonces tienen dificultades para enganchar con otros profesionales. Entonces, pregunta que me hago yo. eh, si un equipo de tratamiento, todos se intervienen con los consultantes,
Todos los participantes del equipo de tratamiento tienen que tener habilidades para construir vínculos o deben tener habilidades para construir alianzas con pacientes, entre comillas, fáciles y con pacientes difíciles. Porque entonces, si yo soy el gestor de casos y desarrollo un muy buen vínculo con la persona usuaria, esa persona usuaria va a buscarme a mí. Y cuando va a intervención grupal o otra cosa, simplemente va a ir por obligación, se va a quedar el fondo, no va a participar. Entonces, por eso la invitación, cada profesional debiera incorporar como una práctica basada en evidencia la medición o la evaluación de la alianza terapéutica en cada intervención individual que realiza con una persona usuaria. O sea, la persona usuaria evalúa la calidad de la alianza con cada profesional semana a semana. Y la intervención grupal lo que evalúa es la cohesión grupal, para poder, ¿cierto?, darnos cuenta de quiénes están en riesgo de ruptura o están en riesgo de abandono. Porque la evaluación de la alianza, ¿ah?, no asegura resultados, po, ¿ah? El que tú seas retenido en un tratamiento no implica que te va a ir bien. ¿Ah? Te podría ir mediocre, sacar un resultado no mínimo, pero sí un resultado mediano, po. No alto tampoco, mediano. ¿No? Y tampoco lo alto es lo óptimo. Recuerda el concepto de recuperación. El concepto de recuperación, que el concepto que hoy día tenemos instalado, digamos, teóricamente, no sé si los centros tengan el concepto de recuperación incorporado como un marco conceptual importante. La persona en recuperación implica que va a lograr todas las metas de un tirón, po, ¿ah? Y tiene que estar bien en todo para regresar. No, recuperación implica que hay mejoría en algunos ámbitos, mientras otros están en el proceso de mejoría. Pero lo que es clave es que el proceso de recuperación es dirigido por los propios usuarios. Si es dirigido por los protagonistas, tenemos que hacer intervenciones, como las que mostramos hace un rato atrás, en evaluación, para que la persona usuaria se convierta en protagonista de su proceso de cambio. Los australianos llaman a eso, se convierte en su agencia de cambio. Es una persona que hace uso de oportunidades para alcanzar lo que se propone. Entonces, cuando yo soy conductista en los años 40, ¿ah?, y estoy centrado en puros comportamientos, y no me interesa cómo la gente produce conocimiento, porque esta producción, no me interesa lo cognitivo, ni cómo produce estas variables cognitivas, en realidad me olvidé de la agencia. La conducta es el resultado de un procesamiento interno que realiza la persona. Se dice cosas, ¿sí? Valora ciertas creencias, desecha otras, disputa otras cosas. Piensen en nosotros, en la vida cotidiana. ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes son capaces de conversarse? No es que se lleven conversando todo el día, pero cuando ustedes toman una decisión, ¿toman decisiones en términos impulsivos o toman decisiones informadas? ¿Tienen reventadas todas las tarjetas de crédito o contraen las deudas que sí pueden pagar? Porque una persona impulsiva reventa la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque todos los productos dicen cómprame, po. Ya sea en la vitrina, ¿cierto? De internet, pues está diseñado para que tú cómprame. Te hago falta. Oye, soy un computador de alta generación. Mira qué bonito soy. ¿Ah? Aquí puedes correr juegos a alta velocidad impresionante. ¿Cuánto cuesta el notebook para jugar a juegos de alta velocidad? 2,5 millones. Sí, po. Entonces, aquella persona que toma una decisión no informada se deja llevar por los impulsos, ¿cierto? Y se endeuda. Esas son las personas, po. Las personas que consumen sustancias, introducen reflexión, son capaces de pensar antes de actuar, piensan en las consecuencias del comportamiento, de modo que se pueden autorregular, que toman conciencia de las cosas que están pasando a su alrededor, se atribuyen responsabilidad respecto a eso, le echan la culpa al empedrado. Con mayor razón los adolescentes, po. Los adolescentes tenemos que enseñarles a pensar.
Pero, decir, pero ¿cómo se van a pensar? Claro, po, para eso sirve el colegio, po. En la buena educación, ¿ah? Es que la metodología contribuye a que tú vayas desarrollando tus capacidades cognitivas y aprendas a pensar. Aunque, porque si esperamos que se desarrolle tu prefrontal completito a los veintitantos años, entonces quiere decir que durante la educación media y los primeros años de universidad van a ser puras tonteras, po, y van a tomar decisiones en términos impulsivos. Entonces, ¿cómo ayudamos a las personas que actúan de forma impulsiva a que sean menos impulsivas? ¿Tomando fármacos solamente? No, esos son los casos extremos, po. Mirándose y además escuchándose, dándose cuenta de que hay ciertos pensamientos o ciertos impulsos que son de riesgo. ¿Me fijas? Entonces, eso implica un procesamiento interno de las personas usuarias, no un tratamiento conductual, pues, mejor dicho, conductista, como le decía Loreto, años 40. Yo no creo que ninguno de ustedes hoy día sostendría los planteamientos de Skinner, ¿cierto? El inventor del modelo, desarrollo del modelo aprendizaje operante, de que en realidad el organismo no importa, po. En la ecuación conductual de Skinner es estímulo-respuesta. Y hay dos tipos de respuestas. La respuesta aprendida en forma respondiente automática, vienen dados por el equipo, o la respuesta, ¿cierto?, que aumenta su probabilidad de ocurrencia según las consecuencias que tiene en el ambiente. Entonces son importantes las contingencias. Entonces, estímulo, respuesta, contingencia. ¿Dónde está el organismo? No lo está, po. Porque decía Skinner que hablar del organismo era hablar de puros mentalismos y de pura entelequia no demostrable. Entonces las palomas, él presumía que tenían hambre, po, o tenían sed. ¿Cómo? Al libitum, po. Le daban alimentos y agua al mínimo. Por eso es que la paloma y la ratita y las gallinas operaban la palanquita de la caja de Skinner, po. Una ratita que está saciada respecto al agua, ¿por qué va a tomar agua? Va a tomar agua cuando sienta sed, po. Es un proceso interno. Y va a apretar la palanca y la comida cuando tenga hambre. Entonces nosotros podemos conseguir el tratamiento así, po, pero yo creo que estamos atrasados. O sea, pero nosotros, un ser humano equivalente a un ratón. O un balón. Porque yo no sé, no somos capaces de poder darnos cuenta qué le pasa dentro del cerebro de los ratones, po. Además, el cerebro es súper chico, po. ¿Ah? Es más parecido a los seres humanos el cerebro del cerdo, ¿ah?, y a los gatos. O sea, de hecho, los estudios de sueños se hacen en gatos. Ese es el poder animal. Ujú. Entonces tenemos que ser capaces de ir más allá. Y entonces, claro, las intervenciones son clave, po. ¿Y qué son las intervenciones en psicología? Conversaciones, como decían los colegas. ¿Cómo les enseñamos a conversar a los equipos? Cuando nos damos cuenta que tienen déficit en conversaciones. Entonces tendríamos que tener instrumentos que existen para poder retroalimentar a las personas y retroalimentarlas, como dice Fernando, de un modo que la persona siente que su autoestima se mantiene intacta y no estamos amenazando su autoestima. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo podemos decir algo? Evaluamos y cómo entregamos la información. Y entonces viene la segunda pata. Una vez que hemos retroalimentado, ¿cuál es la metodología que vamos a usar para que las personas desarrollen esas competencias? Y tal como dice Pablo, estamos hablando de competencias que toman meses. Entonces, probablemente nosotros tenemos que proponernos, cuando observamos ciertos déficits de competencia en los equipos, es construir un plan en el año para poder construir esas competencias. ¿Sí, Pablo? Sí, estaba escuchando atentamente y pensaba, hacía memoria de la asesoría y una de las cosas que me surge frecuente tiene que ver con una preocupante ausencia de habilidades de pregrado en los profesionales. Entonces, no,
claro, si nos lo discutimos, lo comprendemos, pero ¿cuánto puede uno como asesor compensar cosas que no las tienen? O sea, la capacidad expresiva de los profesionales, el repertorio léxico de los propios profesionales, el bagaje técnico, la capacidad expresiva, comprensiva. Hay habilidades que no se desarrollaron y me cuesta a veces pensar que la asesoría va a lograr subsanar Dudo, eso. lo dudo. Pero sí podemos fomentar ciertas competencias que podríamos llamar competencias clínicas básicas. ¿Mm? Y también podríamos desarrollar, por ejemplo, competencias clínicas específicas. ¿Mm? No sé si me explico. Por ejemplo, me escribía alguien, ¿hay algún instrumento que prediga recaídas? No, no hay ningún instrumento que prediga recaídas. Lo que hay es un instrumento que se llama escala de confianza situacional, donde aparecen 8 indicadores de circunstancias típicas que ocurren que la gente tiende a recaer, ¿ya? Basado en esta nomenclatura de Marla. ¿Ah? Son 8 indicadores, son 8 ítems, ¿ya? Entonces, en la escala original la persona coloca desde de cero confianza, 0% al 100% confianza, y es un enredo responder así. Entonces, después de hacer una capacitación, decidí modificarlo, sin pedirle permiso a nadie, por supuesto, ¿ya? Y coloqué desde 1 a 10. Muy poca confianza, mucha confianza, ¿ya? Y lo toma como una regla, usa la misma metodología de la escala SRS, evaluación de la calidad de la alianza terapéutica. 1 a 10. Entonces, bajo 5, la persona, ¿cierto?, tiene déficit. Sobre 5, no hay problema. Y después, esto es el documento original. Después, la puntuación de las personas se lleva un gráfico de confianza. Entonces yo digo, el exceso de confianza es tan dañino como la falta de confianza. Entonces hacemos el gráfico, la persona responde, hacemos el gráfico y entonces nos va a indicar cuáles son las áreas de riesgo para esa persona en particular. Entonces deberíamos construir un plan de acción, de conducta de afrontamiento, de cómo afrontar esos riesgos. Eso está en el manual de prevención de recaída. Esa es la primera sesión. Está la metodología entera explicada. Y está diseñado para hacerse en términos individuales, no grupales. Porque los riesgos, la confianza es individual. Eso es totalmente atendible, ¿ya? Si hacemos una presentación de qué entendemos por recaída los conceptos, después presentamos la escala de alianza de confianza situacional, y eso perfectamente lo puede aprender un equipo. Nosotros en capacitación yo lo he hecho, y acompañado a las personas cuando están haciendo la entrevista para llenar la escala. Y después, ¿cierto? Construimos el perfil de situación de confianza situacional, ese se llama, y entonces elegimos meta. ¿Cuál sería la meta? En aquella, por ejemplo, suponte una dimensión está en 3, de 1 a 10 está en 3. Muy baja confianza. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cierto? En esas circunstancias para que aumente la confianza. En este dominio, ¿cuál sería la meta? Si se fijan, entonces estamos hablando de 2 planes de intervención. Presten atención. Estamos hablando de un plan de intervención general, y cuando pensamos en plan de prevención de recaída, estamos pensando en un plan hiper específico para esa persona en particular. Porque los riesgos son individuales, son para cada persona, son distintos. ¿Me explico, no? Entonces, si tenemos un solo plan general, plan del PTI, yo lo entiendo como algo general, pero después tenemos que ir, ¿cierto?, con una lupa a cuestiones sumamente específicas, con pequeños planes de intervención. Entonces, ¿qué implica? Una flexibilidad del equipo, educación del equipo, saber usar los instrumentos, saber hacer preguntas. Esas preguntas ¿dónde están ejemplificadas? Están ejemplificadas en el texto del Senda, Mapping y PTI. Hay un texto, ¿cierto?, que plantea que
negociemos las metas, convirtamos los problemas en metas, negociemos las metas, jerarquicemos las metas y trabajemos un número de metas. Está puesto todo escrito y hasta está conceptualizado, hasta cómo lo registramos. Ahí tiene un ejemplo, ahí tiene una metodología. Entonces, ¿cuánto los equipos los hemos ayudado a que practiquen esa metodología? ¿Cómo? Analicemos un caso, construyamos un PTI, po. Ya, paciente nuevo. Listo, este es paciente nuevo. Hicieron una evaluación integral, perfecto. ¿Qué les parece si trabajamos en un número de horas, ya? Y nos comunicamos por correo y construimos, ¿ah? Hacemos la formulación de caso con las 4P y hacemos todo el proceso. Eso es un número de sesiones, o el número de horas, mejor dicho. Yo he hecho 2 años consecutivos, ya bueno, que este año yo no hago capacitación con ningún equipo, durante 2 años consecutivos, yo trabajé PTI bajo esa metodología. Ujú. Y trabajé con los equipos, hicimos formulación de caso grupal. Por tanto, los grupos eran grupos que no eran de 50 personas, 50 personas no conseguimos nada, po. Grupos de 12, 16 máximo. Entonces, trabajando en el Zoom, porque fueron telemáticas, compartimos pantalla de Word. Entonces, las 4P no estaban en PDF, estaban en Word. Entonces, yo iba escribiendo. Yo fui secretario de las personas que escribían. Y luego yo pregunté. Entonces, me dictaban, yo escribía y luego devolvía. Por un reflejo. Ah, entonces quiere decir tal cosa. No, no queremos decir eso. ¿Qué es lo que quisiste decir? No borraba línea, tarjo en el Word y escribo al lado. Y así fuimos trabajando las 4P en una sesión. Ujú. Entonces, todo ese trabajo, después yo vine, lo edité y se lo envié a todos los participantes. De modo que después ellos pudieron, ¿cierto?, establecer problemas. Y después hicimos un trabajo práctico, en directo, tal como estoy hablando, para convertir los problemas en metas. Y usar la misma metodología. Definimos el problema, discutimos qué entendíamos por el problema, y por tanto escribí al lado de la meta. Y ahí venía votación. ¿Ah? ¿De acuerdo o desacuerdo? Y a veces yo me daba cuenta que la meta que no era más, pues entonces actuaba así como el abogado del diablo, estamos seguros. Que lo estamos, a ver, ¿qué es lo que quiere decir cuando escribimos aquí? ¿Qué deberíamos poner? Ah, no, hay que modificarlo. Me dictaban. ¿Me siguen? Y después, ¿qué es lo que hicimos? Hice una entrevista simulada con el número de metas y hubo personas que construimos y pensamos con el mapping para una meta, no esperes mucho en una sesión, trabajamos una meta usando el sistema de modelo de mapping. Es una conversación que fue registrada y escrita en el mapa. El mapa, por supuesto, en Word a través de la cosa telemática. Vamos a hacer lo mismo que distintos miembros del equipo participen en eso. Yo imagino que las personas que participaron aquí, por lo menos ya les dio alguna pista, los que practicaron, porque los que escucharon, ¿cierto? No basta con el modelaje, po. Te modelo cómo hacerlo, hazlo. ¿Mm? Esa es mi invitación, digamos. ¿Mm? Y Pablo, lamentablemente no nos queda otra que el pregado de tan mala calidad estudia tanta gente psicología, somos psicólogos, ¿ah? Y tanta gente de trabajo social, que lamentablemente estamos obligados a trabajar en cosas que son básicas de pregrado porque el pregrado no las incluye. ¿Mm? ¿Tú sabes que la Universidad de Córdoba, la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba en Argentina, ¿sabes cuántos alumnos se inscriben en el primer semestre o cuatrimestre? 1.000 alumnos. De modo que las cátedras instalan unos parlantes, la gente se sienta en el patio a seguir la clase. Medicina. ¿Mm? Fue en un curso que éramos 40, terminamos 34. Cuando fui docente de la Portales, ah, habían secciones. Ah, sección uno 50 alumnos, sección 2 50, sección 3 50. 150 alumnos. ¿Cómo se trabajo práctico con 150 alumnos? Tenés que tener un batallón de ayudantes.
Sí. Entonces, claro. Mm. Entonces, esto implica que a veces tenemos que enseñar a usar pruebas, po, usar psicometría. Hay instrumentos que yo aprendí a usar en los años 70 y que ya no se enseñan en psicología. La otra vez le dije a una persona, oye, pero aplica el Vender-Coppit. ¿Qué? ¿Vender-Coppit? ¿Y qué es lo que es eso? No lo conozco. ¿Qué curso de psicología del desarrollo tuvo? ¿Qué curso tuvo de psicología educacional o psicología escolar? Ah, no, es que está metido en grandes políticas públicas de educación, po. Bueno, colega, eh, creo que la mañana fue productiva, me parece que fue productiva, estaban muy entusiasmados los grupos, así que, ah, y la próxima sesión vamos a trabajar con el OPOC. Me ha costado un poco hacer la presentación del OPOC, ¿ah? Para no repetir cosas, porque en realidad la literatura está dispersa. Entonces estoy ahí trabajando para que tengamos una actividad que la mañana sea no solamente revisar los ítems, porque eso es un aburrimiento, lo puede revisar por su cuenta. ¿Mm? Así que aún no he terminado esa presentación, la espero terminar mañana, ¿ah? Para estar lista la próxima semana con el OPOC. Y luego de ahí, la próxima semana se termina el programa básico y vamos a pasar entonces a cosas más específicas que son entrevista inicial y después vamos a trabajar en evaluación integral. ¿Mm? Así que nos vemos entonces la próxima semana con el OPOC. Gracias, ¿Mm? profesor. Gracias, Mario, te pasaste. Y Fernando, recuerda, me vas a mandar el documento a mi correo, yo lo reviso, Fernando, lo trabajo y ¿me autoriza, Fernando, a poner ejemplo? Sí, claro, ya está, ya te lo mandé. Ya, fantástico. Entonces yo voy a colocar ejemplos ahí basado en lo que mandó Fernando y entonces para que y lo vamos a lo vamos a subir al sitio en el módulo 3. ¿Mm? Para que ustedes lo puedan tener, lo puedan compartir y qué sé yo. Listo, nos vemos entonces. Hasta la próxima semana, estimados colegas. Chao, Chao. chao. Que Chao. estén súper bien. Chao.